Bienvenidos a Adulamitas Podcast, un espacio para crecer juntos y recordar que Dios sigue formando valientes guerreros, tal como lo hizo en la cueva de Adulam. Dios les bendiga, familia, amigos. Me presento, mi nombre es Mayra. Luz. Nosotros conformamos Adulamitas. Nuestra prioridad es dar a conocer lo que se nos ha sido revelado, en este caso la palabra de Dios, la Escritura, ¿no? Desde el principio el ser humano fue creado por, vamos a llamarle a un ser que no fue creado, que autoexiste, ¿no? Infinito, es eterno. Dios, el eterno Dios. Y la necesidad de aquel que ha tenido ese encuentro con ese Dios infinito por medio de Jesucristo es proclamar o dar razón, presentar razón de la fe. Claro, y nosotros nos encontramos aquí atendiendo en obediencia, un llamado, en obediencia. Tenemos tiempo haciendo devocionales, haciendo pues reflexiones bíblicas para ayudar pues a la comunidad, y en esta ocasión nos estamos arriesgando, que sentimos que es Dios el que nos está moviendo a hacer este formato de podcast. Así que, familia, amigos, los invitamos a que nos acompañen, a que compartan, a que estén escribiéndonos o comentándonos, ¿no? Quizá Claro. Temas de los que quieran que abordemos. Así es, y es necesario pues que nosotros, que ahora estamos militando en el cristianismo, seamos ayuda, somos herramientas, somos instrumentos cada uno, y poner justo a echar mano de esto, recursos que Dios nos ha provisto, sean talentos, sean dones, sea el recurso material o físico. Amén. Porque es necesario, es necesario dar a conocer a ese buen Dios. Claro. Y pues aquí estamos, les damos la más cordial bienvenida, y pues que Dios nos acompañe y nos bendiga, y pues esperemos ser de bendición para ustedes allí donde sea que nos estén escuchando, nos estén viendo. Así es, queremos abordar temas de la fe, o sea, la Biblia, quizá algún estudio enfocado un poco a la teología, pero no queremos estar manejando una estructura rígida, sino que sea más dinámico, abordar temas sobre la ansiedad, que ustedes también nos pueden ir sugiriendo para que Dios vaya disponiendo los recursos humanos para que se integren aquí a este proyecto. Sabemos que los podcasts no es que estemos descubriendo la última el hilo negro, ¿no? Pero Dios ha puesto este tiempo para dedicar también esto que Él nos ha ido añadiendo, ¿no? Compartir con aquellos que necesitamos nosotros y necesitan otros, ¿no? Claro, ¿no? Ser como cuerpo, esa ayuda, ¿no? El consolarnos, el ayudarnos, el estar ahí, y pues esperamos y confiamos en que este sea un tiempo agradable, de bendición, de edificación, tanto para ustedes como para nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Porque ¿qué es un adulamita? Un guerrero en formación. Sí. Todo cristiano es un guerrero en formación, un valiente, porque no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El mundo necesita esos valientes que se levanten no con armas de guerra física, sino con el arma que es la palabra de Dios, la espada de doble filo. Amén. La palabra de Dios que es viva y es eficaz. Claro, ¿no? Y ser testimonio también, porque justamente es también lo que ven, lo que podemos mostrar, lo que ven en nosotros, y pues qué mejor manera, ¿no? Que también vean que sabemos compartir, que el Señor nos ha dado y podemos dar de eso que Él nos ha dado. Pues, amén. Adulamitas nace de un pasaje bíblico, justamente, ¿no? Recordemos en Samuel, habla sobre la cueva de Adulam. Entonces de ahí nace. Cuéntanos un poquito. Cuando David estaba huyendo, de hecho, David fue ungido por el profeta Samuel a los 15 años. Muy y joven. es ungido, pero es ungido allá en lo secreto, con su familia.
lo cual también había celos de parte de algunos de sus hermanos, pero él fue ungido rey. Había ya un rey, Saúl, que había sido ungido también por Samuel, pero Dios, por la dureza del corazón, porque se desvió Saúl, convoca a Samuel para que unja a un nuevo rey conforme a su corazón. Claro, la Biblia así dice, ¿no? David tenía el corazón conforme a Jehová. Así es. Cuando Saúl arde en celos, ¿no? Por David, sí. porque fue contratado David para que tocara el arpa, fuera músico como exclusivo del rey Saúl. Entonces empieza a arder en celos cuando en una batalla, bueno, cosas que ya algunos conocerán y otras, Dios nos dé tiempo para hablar de ellas. Total, que cuando está siendo preparado David, llega a una cueva, la cueva de Adulam. Sus familiares, algunos familiares y conocidos y aquellos que se enteraban, aquellos necesitados, aquellos que estaban en bancarrota, aquellos dolidos, aquellos rechazados, que pudiéramos decir que estaban en depresión, oprimidos, pobres, menesterosos, escuchaban que ahí había en esa cueva un hombre y venían a él, de manera que se llegaron a formar. Recuerdo que entre 400 personas, 300 a 400 personas se juntaron ahí, se congregaron ahí y fueron transformados. No fue por David, fue la presencia de Dios en ese lugar. De manera que de ser los desprovistos, los que nadie quería, por decir así, fueron después conocidos como los valientes de David, esos guerreros de David, pero fueron formados ahí en lo secreto, claro, y después en público eran conocidos como los valientes de David. Totalmente, y a eso estamos llamados, a formarnos todos, principalmente pues en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios, la Biblia, y en oración, en todas las disciplinas que nos van a mantener en comunión con nuestro Señor. Y de hecho de eso vamos a hablar este primer episodio, de la Biblia. Queremos vamos abordar. A partir, claro, de la fuente que es la palabra de Dios, que creemos nosotros como cristianos que esta es la palabra de Dios, que tiene vida, que nos habla, que es eficaz, dice la misma escritura, ¿no? Así es, Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta la médula de los huesos, ahí donde se forma la sangre, clínicamente está comprobado, ¿no? La médula de los huesos, la médula ósea, ahí se forma la sangre. Bueno, dice que entra hasta ahí partiendo el alma y el espíritu. Discierne, de manera que discierne los pensamientos más profundos de nuestro ser. Muy bien. Entonces, ese es el poder de la palabra de Dios, por eso es que transforma, ¿no? Y ciertamente la Biblia ha querido ser destruida, sí, aunque en muchos colegios hace años era como la fuente, era como libro principal. De hecho, pues algunos gobernantes han querido volver a poner la Biblia como parte de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, han comprobado conforme claro, el tiempo ha pasado que definitivamente las instituciones o los países que han puesto la Biblia como primaria, ¿no? Correcto, como guía, como dirección, como norma de vida, reconociendo que es la palabra de Dios, pues han tenido mejores resultados, ¿no? Que otros que la han desechado y la han prohibido, sí, porque de hecho hay países que tienen prohibida la distribución, sí, de la Biblia. Entonces nosotros estamos en un país donde, gracias a Dios, pues esto aún es una libertad, que podamos nosotros hablar de la palabra, podamos compartir, tener Biblias en nuestra casa. Entonces, pues empecemos. La Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un compendio de libros, no es un solo libro, aunque es un solo volumen, son varios libros de distintas épocas, desde 3.500 años atrás hasta la era cristiana, que el último libro se escribió, que es Apocalipsis, alrededor del año 90, más o menos, por Juan. Después de Cristo. Después de Cristo, ¿no? Génesis fue el primer libro registrado, ¿no?
Los primeros 5 libros, conocidos como Pentateuco, se le atribuyen a Moisés. Claro, que la misma Biblia nos muestra y nos enseña que este fue un hombre llamado por Dios justamente para también sacar al pueblo de donde se encontraba, el pueblo de Israel, y llevarlo. Pero es justamente donde él recibe revelación, está lo de la zarza y las historias que la misma Biblia nos cuenta, nos describe. Pero es como curioso, interesante, o nos llama la atención el saber o el entender que él fue la primera persona que escribió la historia de la creación del mundo, de cómo Dios formó, puso orden en el caos, hablando de antes de que todo fuera hecho. Así es, y es interesante. Bueno, porque hasta Moisés, sí. Porque en el principio no había escritura. Sí. Y cómo Moisés fue llevado, nació en una tierra que no era la tierra de los hebreos, ¿no? Como es preparado como un príncipe de Egipto, de manera que aprende todo el avance de, vamos a decir, científico, todo el conocimiento que obtuvo, que no hubiera tenido esa misma oportunidad si no hubiera pertenecido al gobierno de Egipto, ¿no? Sino que Dios permite todo eso para que hubiera una preparación. Después de esa preparación intelectual, vamos a llamar, sí, es llevado a un encuentro con Dios. Sí. Y ese encuentro con Dios rompe con todo el esquema humano, con todo el conocimiento humano, de manera que empieza a revelarse lo divino. Y es mismo Dios presentándose a Moisés, y su vida jamás volvió a ser igual. La palabra de Dios, ¿por qué? Porque Dios es incorpóreo, Él no tiene cuerpo, sin embargo es la palabra la que transformó, quien dialogó con Moisés, de manera que su vida no volvió a ser igual. De ser un hombre que pudiéramos decir quizá arrogante por el puesto que tenía, príncipe de Egipto, con mucho conocimiento, pero viene ese encuentro con Dios y es convertido en el hombre más manso. De manera que al tener ese encuentro con Dios, su rostro resplandecía. Qué cosa, impresionante. ¿no? Qué impresionante cómo Dios prepara el terreno. ¿Quién le revela a Moisés qué escribir? Bueno, la historia se iba contando, diríamos, de boca en boca, ¿no? La tradición oral. La tradición oral. Entonces, así se fueron manteniendo los relatos. Le pudieron quitar, le pudieron añadir muchas cosas. Es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque interviene la mano del hombre. Siempre. ¿No? Ya en la escritura. Pero eso no altera la esencia o el espíritu de Dios hablando. Miles de vidas transformadas, millones de vidas transformadas a lo largo de la historia, ¿no? Sí, no, y hablando de historia, entendemos, o es lo que yo creo que al menos tenemos noción todos, de que la Biblia tiene un parteaguas muy marcado, que es justamente la vida de Jesucristo, muerte y resurrección. Entonces se divide la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así es, aunque más correcto es decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿no? Un pacto con Abraham de hacer de él una descendencia innumerable, como las estrellas, como la arena, ¿no? Entonces, y de ahí que empieza en Génesis, y el Antiguo Testamento, más conocido así, con Malaquías. Ahí termina, ¿no? Para la Biblia que conocemos o se le denomina protestante, ese es el canon, ¿no? Sería la regla de medición. Es la estructura de la escritura de la Biblia, el canon. Entonces el Antiguo Testamento empieza con Génesis y cierra con Malaquías. Claro. Cuando hablas de canon, para que nos quede claro a todos, ¿qué es canon? Es esa colección. Sí, es un número medido de libros. Entonces, al cerrar el canon, ya no se puede agregar otro libro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una como sociedad bíblica donde se cerró, ¿no? Los concilios. Se llega a un número determinado que
esta es revelación divina, y de aquí llegando a acuerdo con varios estudiosos, y ya no se permite ningún otro libro. Hay otros libros deuterocanónicos que son como contemporáneos a los libros del Antiguo Testamento, pero no se les ha catalogado como tal, sino que se les llama deuterocanónicos. No es como un segundo canon, pero son libros que tienen un poco de historia, un poco de historia universal y un poco de poética. Entonces, sí, que te ayudan como una especie de ética o moral. Te ayudan, claro que sí te ayudan, pero el canon protestante se cerró en esos 39 libros, ¿no? Sí, y es lo que hoy tenemos en nuestra Biblia. O sea, podemos abrirla, podemos ver que está conformada por diferentes libros que fueron hechas o escritas por diferentes autores, pero realmente sabemos que son inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Son inspirados por Dios, es palabra que fue revelada, que fue o testimonio, y que fue también una forma en que Dios se comunica y se sigue comunicando a través de todas esas historias bíblicas. Así es, podemos encontrar pues a Moisés como ese profeta primer del Antiguo Testamento, y ese como una especie de Mesías también, porque liberó, sacó del cautiverio por orden de Dios, no por su propio criterio, al contrario. ¿Y quién soy yo? No puedo ni hablar. Entonces, no estoy preparado. ¿Cuántas veces hemos sentido eso, no? Incluso para iniciar este proyecto, no estamos preparados, ¿no? No estamos preparados. Pero Dios nos manda que nos esforcemos y seamos valientes, porque si es de Dios, si viene de Dios, Él va a respaldar su obra. Claro, ¿no? Y Él usa los instrumentos, y es a lo que hay que estar dispuestos, ¿no? A ser usados por Dios en las formas que Él nos mande. ¿Y qué nos toca hacer? Obedecer. Ser obedientes por gratitud, por amor, porque realmente creemos y sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, aunque a veces es como tiemblan las piernas, a veces no nos animamos, es complicado, ¿no? Por ejemplo, a veces, o sea, yo te he visto que vas y repartes folletos, y a veces no es como tan simple, en el sentido de que no sabes cómo lo recibe la gente. ¿Con qué te vas a topar? ¿Con qué te vas a topar? ¿O qué te van a preguntar, no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y de hecho, pues, muchos no creen en la autoridad de la Biblia, ¿no? Lo toman como simple libro de información, o un libro espiritual, un libro que te ayuda. Que en mi caso, por ejemplo, en parte de lo que yo antes del Señor yo sabía, pues que la Biblia era un libro justamente que hablaba de Dios, pero yo no tenía justamente el entendimiento, no me había sido revelado. Entonces estaba velado, cegado mi entendimiento, y me impacta mucho que cuando me casé, nos casó un pastor cristiano, bueno, obviamente un pastor, pero nosotros no conocíamos, mi esposo y yo, en un sentido bien. O sea, habíamos escuchado, pero como todo, ¿no? Sí, no es para mí. Lo que ellas creen. Sí, está bien, es su creencia, lo respeto, está bien. Pero es curioso que justamente él, cuando habla, cuando nos va a... pues está en el servicio, ¿no? de la ceremonia. Él empieza a explicar qué es la Biblia, cómo está compuesta, empieza a hablar de los libros, por cuánto tiempo han sido desarrollados. Y yo recuerdo que me impactó, o sea, yo no sabía eso. Entonces es como muy curioso el justamente que a veces no sabemos que está ahí, hablando de la gente que no conoce aún, pero realmente no sabe qué es, o sea, que realmente es la palabra de Dios y que tiene vida y que nos habla y nos confronta. A veces dicen, no, es que yo la he leído, pero no me dicen nada. ¿Tú qué les pudieras decir a la gente que quizá comenta esto? Es que yo ya lo he leído y ya. Porque se toma como es, ¿no? Como literal o como simple literatura. Claro, tiene literatura, tiene poesía, ¿sí? Está compuesta por
Tiene un orden, ¿no? Capítulos, versículos, sí, libros. Y es el carácter de Dios, ¿no? También revelado aquí. Entonces, ¿por qué transforma? Porque es el carácter de Dios. Pero, como decías tú, tiene que ser quitado este velo. Dice la Escritura que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. No es solamente leer, aunque puedes quedar atrapado ahí, ¿no? Y no como un mero solo un cambio de la psique o del entendimiento humano, sino que va más profundo. Como decíamos al principio, es viva y es eficaz. ¿No? Va a producir fruto, ya sea para juicio o ya sea para justicia. ¿No? La justicia es en Cristo. Toda la Escritura se trata de la salvación del ser humano en el Verbo encarnado, que es Jesucristo. Amén. Todo debe de apuntar hacia Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo, el hombre. Y si Él no se hubiera encarnado, no hubiera comprendido, no porque Él no lo supiera, pues también es Dios, ¿no? Pero nos muestra o nos demuestra que como seres humanos, teniendo un cuerpo finito, una carne que se corrompe, Él, mismo Dios, haciéndose carne, padeció y fue tentado también en todo, para mostrarnos que así como por un solo hombre vino el pecado al mundo, o entró el pecado al mundo por un solo hombre, toda la raza humana puede ser salva, encuentra salvación. Es Jesucristo. Claro, amén. Y ahorita que decías que nos puede cautivar totalmente, por ejemplo, en los evangelios, o sea, queda registrada la vida, el ministerio, las enseñanzas de Jesús, y es impresionante, es revolucionario, o sea, para esa época, digo, sigue siendo revolucionario para nuestra época, pero es impresionante el justamente el saber, al estar leyendo y entendiendo, y con la seguridad de que definitivamente hay una enseñanza en cada cosa que estamos expuestos en la palabra. En cada palabra, ¿no? Sí. En el Antiguo Testamento, como comentaba, encontramos poesía, encontramos los salmos escritos por diferentes autores. Entonces no solo uno te habla, no son puros salmos de David, o sea, Moisés, son de diferentes autores. Moisés, Salomón, ¿no? Y algunos levitas. Entonces todos estos hombres no se pusieron de acuerdo en decir, ay, vamos a escribir todos de 1, 2, 3 y vamos a escribir todos, a ver qué siente cada uno. No, fueron inspirados en un momento, incluso salmos reconociendo nuestra condición humana, ¿no? Ay, Señor, acaba con esos enemigos. Y Jesús viene a decirnos, ama a tu prójimo, ¿no? Sí. Pero revela nuestra condición humana. Entonces, encontramos profetas. Hoy en día, pues, esos dones que el Espíritu Santo derrama en Pentecostés sobre los más de 120 personas que estaban ahí, que eran los apóstoles y más seguidores de Jesús que se encontraban ahí, recibieron ese Espíritu Santo, ese poder. ¿Para qué? Para que creyeran en aquel que los había enviado. Y el día de hoy hay muchas corrientes, pues, tanto se ha caído en la exageración de manifestaciones, como se ha caído en el error de negar que esas manifestaciones ya cesaron. No es así. Claro. Mientras la palabra de Dios sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Poderosa. Y sigue teniendo poder. Es el mismo poder, es de ese Espíritu Santo. Eso que nos lleva a predicar, a compartir del Evangelio de Jesucristo. Pero dijo Jesús también, y estas señales acompañarán a los que crean, ¿no? Entonces, ese poder está en ti, está en mí, está en aquel que ha creído en Jesucristo. Amén. Entonces, vienen esos profetas del Antiguo Testamento llevando la palabra de Dios, ¿no? Llevando ese mensaje de Dios. Muchos mensajes que, o sea, no los quisiéramos dar. Claro. Mensajes de juicio. ¿Para qué? Para que el pueblo venga al arrepentimiento. Hoy hay mucha corriente, mucha ideología que no tienen derecho a expresarse, ¿no? Pero
hay otra parte que también tiene derecho. Las demás personas que no comparten lo mismo que tú, ¿no? Tienen también ese mismo derecho. No puedes negarle el derecho a uno porque tú te quieres imponer con tu derecho. Entonces, el que tú expreses lo que dice la escritura es una escritura antigua. No la inventaron ayer. Eso tiene años. Miles de años. ¿No? Años, muchos años, cientos, siglos tiene esa escritura. Y arqueológicamente está comprobado. Claro. Se ha dado tanto a la tarea del ser humano de querer derribar los argumentos que dicen, que avalan que este libro es fiel y tiene veracidad, que lo único que hace es comprobar esa veracidad, ¿no? Claro, hay testimonio de eso. Claro, hay testimonios. claro. Los rollos del Mar Muerto, arqueológicamente hablando, históricamente hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando el pueblo judío o Israel fue llevado al cautiverio en el año 500, en el año 600 fue primero llevado el Reino del Norte, en el año 580 y tantos fue llevado al Reino del Sur, y hay un registro de un rey, Ciro, ¿no? Posterior, que es Ciro de Persa, que hace un edicto y está un cilindro que se le conoce el cilindro de Ciro, que era una piedra, y en ese está grabado el edicto donde autorizaba la libertad del pueblo, que podían regresar a Jerusalén. Claro, y como ese ejemplo hay otros también. Hay muchos. Tácito, que también lo menciona, digo, son nombres un poquito complicados. Piedras, papiros, o sea, escritos donde se revela, pues, arqueológicamente o científicamente está comprobado, ¿no? No, y sigue siendo el número 1 en reproducciones a nivel mundial, o sea, realmente es impactante, o sea, en nuestra... ¿Por qué no le dan categoría de bestseller? ¿No? Claro, ¿no? Es también parte también de las fuerzas enemigas, o sea, hablando del poder que pueden ejercer y manipular y de alguna manera buscan justamente el detener el avance. El avance, correcto, el que podamos despertar, o sea, y rendirnos, y justamente lo que decías, ¿no? Ir en arrepentimiento, de reconocernos como pecadores, porque es la palabra, o sea, a veces suena como muy fuerte y la gente dice, no, es que suena, yo no mato, yo no robo, y pecado es discriminación pecado. Decirme pecadora. No, y realmente es cierto, o sea, reconocernos como lo que somos, lo que hemos sido, y el precio que vino a pagar nuestro Señor Jesucristo para poder darnos la oportunidad de regresar al Padre, porque fuimos creados y diseñados por Él y caímos, o sea, estamos hablando de muchos años, pero realmente el pecado ha estado ahí, y la maldad ha estado manipulando, moviendo los siglos, y, o sea, sabemos que está. Entonces, justamente es en nuestra humanidad, en nuestro orgullo, en creer que podemos darle explicación a todo, que, como decías, ¿no? En el Edén, bueno, me platicabas antes, ¿no? Que el engaño, ¿no? Es que la serpiente le dice a Adán y Eva, serán como Dios, o sea, les da un engaño, o sea, les promete, o sea, no es posible, somos creación. Mira, como el enemigo de nuestras almas atenta a la palabra de Dios. En el Génesis, en el origen, en el principio, cuando es creado el hombre, la mujer, bueno, Dios le da la orden al hombre, ¿no? Que no comas del fruto del árbol tal, ¿no? Y como el enemigo usa esa misma palabra, pero la distorsiona, cambia solamente un poquito el sentido, no cambia las palabras, cambia el sentido o el énfasis, ¿no? Sí, hay engaño, hay astucia ahí. Hay astucia, Entonces, hace esa distorsión ahí y el hombre cae en esas casi verdad
que es lo mismo que mentira. Claro. ¿No? Pero se oye más bonito, casi verdad. ¿No? Porque Mentiras bueno, a no se medias. oye Verdades a mentira medias. como lo de pecador, no eres pecador, eres mentiroso, no. Se oye feo, me ofendes, pero es una casi verdad, en realidad es una mentira, es un engaño. Entonces, cae, no lo quería decir, pero cae la mujer, así está el relato, cae la mujer, pero por consecuencia cae el hombre, Claro. cae el hombre en ese engaño y se rompe esa relación con Dios. De manera que viene la decadencia, pero junto con esa caída, con esa sentencia de muerte, viene ese plan glorioso de redención. Ese plan donde no solo la creación va a tomar su forma original, sino que el ser humano es restaurado para mantener nuevamente esa comunicación con su Creador. Sí, esa es promesa. Así es. Está la promesa ahí desde, como dices, desde esa caída también está la promesa. Y esa esperanza es Jesucristo. Entonces, desde el Génesis, la esperanza de un Redentor para salvación, hasta Apocalipsis, que muchas veces Apocalipsis lo vemos como un libro de terror porque no lo entendemos, pero en realidad es un libro de esperanza para aquellos que han creído que ese Mesías que ya vino, nació, pero murió y resucitó. Entonces Apocalipsis no es el terror. Para el Hijo de Dios no es terror, para el Hijo de Dios es la esperanza De su regreso. de esa segunda venida de su Redentor. Amén. Sí, y justamente así tal cual lo describes, el libro, tanto el Antiguo Testamento va apuntando hacia Jesucristo. O sea, me refiero a lo que está escrito, los profetas, o sea, toda la historia que está es apuntando hacia este Mesías, a este Redentor que vendría cuando llega, justamente, que es el parteaguas, el antiguo pacto, el nuevo pacto que está en este libro. Y ahora habla sobre la obra, los evangelios hablan sobre lo que él vino a hacer, lo que vino a enseñar. La vida y el ministerio de Correcto, Jesucristo, ¿no? Correcto. Y después hablamos justamente de Apocalipsis, que es la promesa de su regreso. Así es, esperanza de todo aquel que ha creído, no por mérito propio, sino por el mérito de la obra salvífica de Jesucristo, Claro. en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. Sí, es por fe únicamente Así nuestra es. salvación. Decíamos al principio, termina el canon del Antiguo Testamento en Malaquías y empieza el canon del Nuevo Testamento con el libro de Mateo. Hasta, son los 4 evangelios, vienen las cartas paulinas o el corpus paulino, y después vienen unas cartas universales que es Pedro, Santiago, Judas, después vienen las cartas de Juan. Entonces también vienen Hebreos, la epístola de los Hebreos, y viene por último el Apocalipsis. Claro. Entonces esos compendio de libros nos hablan de la vida y obra de Jesucristo, pero también del Espíritu Santo empoderando a la iglesia. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro estilo de vida, nuestra manera de llevar la fe, de comunicar la fe, la importancia de que nosotros, que se nos ha sido revelado el Verbo, Jesucristo, o el Logos, vayamos y seamos partícipes también de este mensaje. Es una comisión, nos general, fue hecho dada. Universal, Universal. la gran comisión, como se le conoce, ¿no? Entonces, el conocer la Escritura va a aumentar nuestra fe, va a aumentar que nos acerquemos más a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque se nos es revelado el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo, son conocidos como los atributos de Dios. Porque si no conoces a la persona que dices que amas, entonces no le amas tanto. Claro, ¿no? Pues entonces justamente una relación, una comunión viene de conocer a este. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Mediante leyendo y algo me compartías, ¿no? Que no solamente es leer la Biblia, sino que ella te lea a ti también. Que te lea a ti. O sea, que realmente hay una confrontación, o sea, que tú leas el pasaje y no sea, por ejemplo, digamos,
lo estoy abriendo en Deuteronomio, o sea, que lo que dice aquí realmente yo pueda tener ese entendimiento y como dice, ¿no? Es viva, esa palabra me está hablando y lo puedo ver y darle significado, entendimiento en este tiempo, en la actualidad. ¿Cómo dice el subtítulo ahí del 28? El 28, que es donde lo abrí, dice bendiciones de la obediencia, justamente. ¿Qué cosa, no? No es como, ay, voy a abrir al azar a ver qué tampoco. Dios me dice, no es amuleto, no es un asunto de magia, es un asunto de Espíritu Santo, sí, claro, del Padre hablándote a ti. No, pero sí, igual me llamó la atención que lo abrías ahí. Claro, lo quise abrir para ejemplificar y me dice, estoy en Deuteronomio 28, es el capítulo 11. El capítulo 28 sí, del versículo 1. Dice, habla de estas bendiciones, acompañarán, sí, ¿no? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Justamente hablando, ¿no? del sí, ser obedientes y poner en práctica. ¿Lo tenías preparado esa porción? No lo tenía de hecho, preparado. Esta Biblia es prácticamente nueva, ¿no? Y hablando de Biblias, esta es una traducción Reina Valera porque existen diversas traducciones que se han llevado a cabo a lo largo de los años a partir de hecho, el Antiguo Testamento está en 2 idiomas, que es hebreo y arameo. Uh-huh. Después se traduce al griego. ¿Por qué? Porque el avance de la civilización, una cultura griega que estaba avanzando, invadiendo, teniendo además territorio, viene esa helenización y hay una traducción del Antiguo Testamento en griego, que se le conoce como la Septuaginta. Y después ya en el año... Aquí tenemos algunos ejemplares. En el año... Bueno, cuando se hace el asunto de la Reforma Protestante, ¿no? Con Martín Lutero y sus 95 tesis. Antes ya había habido otros personajes, ¿no? Que estuvieron trabajando en traducciones de la Biblia porque, pues, en realidad era como injusto que no hubiera este bendito libro al alcance de lo popular, ¿no? De la iglesia popular, de la gente, del común. Entonces, a la actualidad tenemos diferentes versiones. Reina Valera con sus distintas ediciones. ¿Por qué? Porque va avanzando también, va evolucionando el lenguaje, ¿no? Por aquí tenemos una Biblia latinoamericana que son los 70 y... sí, esta es la Biblia que se utiliza en la iglesia, la denominación popular, la iglesia católica, con sus libros deuterocanónicos. También tenemos aquí una nueva traducción viviente. Esta es la primera que me regalaron cuando yo fui a una célula de estudio que me invitaron por azares del destino. Me invitaron y me regalaron esa y la conservo hace más de 15 años. Y tengo otras Reina Valeras, una Biblia de estudio cronológica, otra Biblia de estudio, que son Reina Valera, pero existen la Carcolunga, que son también de la Iglesia Católica. También tiene sus diversos ¿cómo le puedo decir? Sí, traducciones, ¿no? Varían en algunos puntos, en algunos, pero no en la esencia, que es la palabra de Dios. No, y es importante también tener estas versiones, que puedas leer un pasaje, un versículo y entender como el contexto y poder comparar y ver las versiones, porque pues una traducción, una palabra cambia el significado, tiene mayor profundidad. Por ejemplo, de Reina Valera 1960, que es la común entre los protestantes, ¿no? O en la iglesia evangélica, cristiana evangélica, es la más común. También se me fue. Bueno, tenemos también aplicaciones
aplicaciones para los dispositivos móviles, Sí. Para Comparar la y computadora, poder ver. porque es necesario, como decías, ¿no? Tener distintas versiones o traducciones para llegar a un mejor conocimiento de lo que el texto quiere revelarte. Hay Claro. unas en un lenguaje muy actual, pero hay otras que están muy todavía con el fuisteis, ¿no? El hicisteis, el vosotros, Ujú. que a veces no comprendemos, ¿no? Por ejemplo, vamos hay por ahí un saludo de Pablo, una despedida, envió ósculo santo, ¿no? Dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es ¿no? eso? ¿Qué es eso? Bueno, podemos ir entender. rápidamente Claro. a una traducción distinta, a una nueva traducción viviente, a una Sí. Biblia, una versión internacional, lenguaje actual, Claro. Biblia de Dios para Las todos, Américas. Biblia de las Américas, Claro, ¿no? Actualizadas, una Reina Valera contemporánea. Entonces podemos comparar, ¿qué es ósculo? Bueno, un beso Claro. santo, ¿no? A la mejilla, ¿no? Sí. Y estos pequeños detalles que hacen la diferencia en Sí. la interpretación. Claro, y digo, en esas generaciones yo siento que entre más entendible sea, o sea, menos complicado, menos enredoso sea El lenguaje el lenguaje, o sea, hablando de la traducción de lo que está, es del más... texto, ¿no? Ujú. Y claro, ¿no? Siempre está la oportunidad de ir y ver cómo es la palabra escrita originalmente en griego O en hebreo. o en hebreo, como fue en su inicio, y poder hacer las comparaciones. A mí en lo general me gusta la nueva traducción viviente, pero sí leo también la Reina Valera, por ejemplo, la nueva versión internacional, para poder hacer comparaciones. Claro, es muy Y importante. hay un pasaje de 2 de Timoteo 3:16 que justamente habla de esto, ¿no? De toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Amén. Y lo creemos porque es nuestro Señor Jesucristo así lo dijo, así nos lo presentó, y desde el Antiguo Testamento así vienen enseñándonos. Así es, y esta palabra que es inspirada, como dices, es revelada por el Espíritu Santo, porque tiene que ser revelado el Hijo a nosotros, a la humanidad. Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Sí. Su discípulo, Uh-huh. ¿no? Su hijo espiritual, dice él, ¿no? Le escribe toda palabra. O sea, yo estoy certero, yo Claro. tengo que esta palabra es veraz y es autoridad para todo creyente. Claro. ¿Sí? Entonces, capaz de transformar vidas todavía sigue transformando vidas. Digo, a lo largo de los años de la historia ha transformado millones Claro, de ¿no? personas, ¿no? Y hay tanta necesidad allá afuera, o sea, realmente es algo que, o sea, es el mejor regalo que pudiéramos dar, una Biblia, quizá un folleto, el hablarle a una persona de quién es Jesucristo, por lo que decías, o sea, el creer viene de oír la palabra. Sí, la fe. La fe viene de oír la palabra de Dios. Pues si no estamos expuestos, si no estamos de alguna manera En contacto. Ahí está. Exacto. Prendidos ¿Cómo creerán? el wifi al reino de los cielos. Sí, y la palabra de Dios no es para contender. A veces se presta, ¿no? nos hemos perdido en esto, ¿no? Tanto para aquellos que atentan, los que no creen, si no creen, pues no creen. Así, si yo creo, ¿no? Entonces, se ha atentado contra la fe, ¿no? Sobre la autoridad de la Biblia, y de ninguna manera debe de ser para contender. Dice la Escritura que podemos presentar o debemos presentar razón de nuestra fe. Sí. Nuestra Estar fe preparados. debe de estar preparados en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, Sí. ¿no? Pero no para contender a pleito, sino presentar razón de tu fe en mansedumbre. Amén. Y ser sobrios. No, y también dice que no, o sea, que si la plática, la charla no va, o sea, es de necedad, no participes. O sea, Así es. También Así es. Todo tiene que ser para construcción del reino de Dios. Amén. 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 Y pues, para concluir, ¿qué
pudiéramos decirle a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, quizá lo van a compartir o quizá lo van a comentar sobre esto, sobre lo que nosotros creemos sobre este bendito libro, este volumen que, digo, en sus diversas traducciones hoy tenemos a nuestra disposición, a nuestro alcance. Sí, pues primero recomendarles, si tú ya tienes una Biblia en casa, léela. Si tú dices, yo quisiera, pero no sé cómo empezar, empiece por los evangelios. Y si tú ya eres creyente y no te has dado la oportunidad de leer toda la Biblia, te recomiendo que empieces por Génesis. Ahora, a inicio de año hay muchos planes de lectura, como digo. Claro. Tenemos, por la gracia y misericordia de Dios, muchas aplicaciones gratis para celular, donde podemos tener un plan de estudio diario para abarcar toda la Biblia en un año. Entonces, sí, tener un plan de lectura de esa manera te ayuda mucho, ¿no? Porque ya hay Biblia también audible para aquellos que no pueden leer, no saben leer, o que están limitados de la vista, quizá. En braille también está. Sí, hay traducciones también en nuestros dialectos, en algunos de nuestros dialectos, pero la recomendación es esa, ¿no? Si tienes una Biblia en casa, adelante, léela, haz la prueba y verás que el Señor se te revela. Claro, y si no la tienen. Si no la tienen, hay aplicaciones gratuitas. Sí, no ocupan invertir ahí. Lo más maravilloso es que son gratis. Claro, y además es otro tema, ¿no? Que son accesibles, o sea, realmente el precio no es un precio, ¿cómo llamarlo? Injusto, o sea, es un precio incluso muy considerable, el valor del trabajo de... Considera también esto, ¿no? Que por este libro han dado la vida, muchos. Sí. Entonces, ¿tiene valor este compendio de libros? Tiene valor. Sí. Para empezar, la vida del Hijo de Dios. Para empezar. Ahí está. Y ya desde con eso. Entonces, ya de los demás no hablamos. ¿No? Aparte que tiene historias muy bonitas, te cautivan. Te atrapan, te hacen pensar, reflexionar justamente, ¿no? Y justamente lo que decíamos, cómo aplicarlo, o sea, qué me enseña, qué me quiere hablar Dios en esto, qué me quiere decir, y pensar y estar ahí, y en oración también, obviamente, sí, no dejarlo. Incluso libros como Proverbios que te hablan de una ética. Claro. ¿No? De la moral, de cómo comportarte. Que de ahí se basan justamente algunas leyes los civiles, gobiernos, ¿no? Y demás, claro. En Estados Unidos, por ejemplo, todavía se sigue jurando sobre una Biblia. ¿Por qué? Claro, así. ¿Por qué? En su inicio así fue. Pues ya está. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Luz, muchas gracias por compartir con nosotros en este tiempo. De verdad deseamos que esto sea un espacio que les permita a ustedes compartir con nosotros, crecer junto con nosotros, porque de eso se trata, guerreros en formación justamente, estar firmes en lo que creemos, como dices, preparados para presentar defensa, porque pues no sabemos qué hay allá afuera, y si nuestra gran comisión es ir y compartir, ¿sí? La palabra de Dios, la buena nueva, el evangelio, pues hay que tomarlo con responsabilidad, con seriedad y con compromiso sobre todo. Claro, y la fe no es aburrida. Uh-huh. No, la fe no, queremos revolucionar, cambiar el mundo. Permite que la palabra de Dios te transforme tu vida, y entonces tú mismo vas a tener y manifestar esos cambios también en tu propia vida, claro. En tu propio, vamos a llamarles, en tu propio mundo, ¿no? Sí. Transforma de adentro hacia afuera. Totalmente. Entonces, sigan con nosotros participando, y claro, también oren por nosotros porque todo proyecto que inicia necesita el respaldo de los hermanos en la fe. Amén. De los hermanos en la fe. Dios les bendiga. Los esperamos próximamente.